Hace más de 50 años Colombia enfrenta el problema de la violencia, situación por la cual muchas personas provenientes de las áreas rurales tuvieron que dejar su hogar y su manera de vivir. Llegaron a las ciudades en condición de desplazamiento y se vieron en la necesidad de invadir terrenos en las diferentes ciudades del país. Debido a la cantidad de personas situadas en estos lugares, se creó la necesidad de legalizar algunas invasiones. En Cartagena, por ejemplo, los barrios El Pozón y Nelson Mandela. En el caso de las invasiones, hay variantes que la producen. El fenómeno de la violencia, como se mencionaba anteriormente, causa el crecimiento descontrolado de las ciudades. La necesidad que tienen los mismos habitantes por encontrar un mejor lugar para vivir y en situaciones aisladas, hay quienes invaden terrenos por el bajo costo que representa vivir en una zona ilegal. En el caso de los tenderos, para evadir impuestos. Entre todas estas problemáticas surgen dos interrogantes. ¿Qué tan óptimo es el lugar que estas personas escogen como lugar de residencia? ¿Cuáles son las condiciones medioambientales en las que viven y de qué manera afecta su salud? Tal es el caso de Villa Corelca. Villa Corelca es una zona de invasión ubicada en la localidad 3, industrial y de la Bahía. Limita con el barrio Nelson Mandela, la urbanización Simón Bolívar y la empresa Tenaris Tubo Caribe. Esta invasión creció debajo de las torres de alta tensión y por encima del gasoducto de la empresa Promigas, que alimenta gran parte de la localidad. Es un lugar declarado zona de alto riesgo debido a que las torres allí instaladas son las que alimentan la zona industrial de Mamonal. Villa Corelca ha permanecido como invasión durante más de 20 años desde el día que la primera persona llegó, Tomasa Reyes. Esta persona, en compañía de su esposo José María, el hermano y una cuñada, llegaron a este lugar. Después de ellos, fueron habitando otros más. Tal es el caso de la señora Edith. Estaba apenas construida la casa de la señora Tomasa Reyes Peña y construyó la mía. Lo demás era puro monte, o sea, limpia. La gente se reunía los domingos a limpiar los lotes y eso. No había agua, esto era puro un barro negro y las corrientes que le daban unos palmas en las rodillas. También llegaron al sitio personajes que estas dos mujeres denominan invasores profesionales. Las definen como personas ajenas a la comunidad y aunque tienen viviendas en otros lugares, invaden terrenos públicos o privados, los cuales cuidan, limpian, en ellos arman cambuches con plástico, cartón, madera y zinc. Su ideal es adecuar el lugar, crear condiciones mínimas para vivir y posteriormente vender estos lotes. Una vez fueron de la personería, de la procuraduría, de un poco, a sacarnos porque éramos tomadores de tierra. Y hubo de eso, ay papito Dios, que no nos saca. Yo le hice hija de Cristo, a él le debemos estar ahí. Y a un aguacero, que todos los que fueron salieron bañados a la una de la tarde. Y yo que me moría de la risa. Es una invasión con más de 600 viviendas y viven en promedio 2 familias por cada una de ellas. Debido a que este terreno no estaba diseñado para construir viviendas por el peligro que representa, los habitantes no tenían acceso a ningún servicio público. Por esta razón, fueron ellos quienes buscaron los medios para obtenerlos. Íbamos a Simón Bolívar con un tanque aquí a buscar el agua que allá nos regalaron. Bajar la cuneta, subir la cuneta del otro lado y llegar hacia el sector donde estábamos. Y eso era todas las madrugadas, desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana. El doctor Curi es toda una belleza, un padre para nosotros. Nos ha sabido regalar toda la tubería para el agua. ¿De dónde íbamos a poner? Como un ratero que éramos, que ya no habíamos tomado la tierra, nos cogimos el agua de una tubería que no te puedo decir.
conectamos en la parte de la entrada de Transeca, probó para ver si era agua buena o era agua sucia y vio que era agua potable, entonces ahí se hizo la conexión para el agua. Mientras tanto teníamos luz de allá de Simón Bolívar. Además de las tuberías de agua, Nicolás Curi le regaló el primer transformador a esta comunidad. Debido a que este no daba abasto para alimentar a toda la población, los habitantes deciden hacer colectas para comprar transformadores y el cableado eléctrico para más adelante conectarse a las redes de manera ilegal. Tomasa, como fundadora, hizo un sinnúmero de gestiones. Consiguió la pavimentación de la entrada, que en sus inicios era un puente de madera. Consiguió acordar con la empresa encargada de las basuras para que donara un contenedor de depósito, el cual debía situarse en la entrada del lugar para que todos tuvieran acceso a él. Actualmente, las calles fueron rellenadas con Zahorra, proyecto que dejó Campo Elías Terán. Dentro de las problemáticas que tiene Villacorelca, cabe resaltar el gasoducto que pasa por debajo de la calle principal, por lo cual no se debe colocar ningún peso sobre ellas. Promigas llegó a un acuerdo con los habitantes del sector para evitar emergencias. Por esto, se les prohibió el ingreso de vehículos de carga pesada y la construcción de viviendas en este espacio. Además, adecuó esta tubería para no tener necesidad de hacer trabajos durante 50 años aproximadamente. Esto implica que las calles no se pueden pavimentar y complica la excavación para crear redes legales de acueductos y desagües. Como solución al problema de las aguas residuales, en los extremos de las calles se crearon canales artesanales para el flujo de estas aguas. Con respecto al servicio de gas, aún no cuentan con este. Por tal razón, suplen su necesidad comprando cilindros para uso doméstico. La empresa Surtigas está imposibilitado para hacer instalaciones en este lugar por ser una zona de residencia ilegal y de alto riesgo. Villacorelca no tiene gas, yo creo que ya en las veredas hay gas, aquí en Villacorelca no tenemos gas, tenemos que comprar pipetas, que nos sale carísimo. Ahora bien, el problema que ha generado mayor intranquilidad entre los moradores es el tema de las torres. Debido a la carga eléctrica de estas, varias personas han sido víctimas de accidentes, los cuales han cobrado algunas vidas. El caso más conocido fue el de los 4 miembros de la misma familia que resultaron electrocutados dentro de su vivienda, mientras que otros han perdido algunas partes del cuerpo. Aquí otras cosas, han habido bastantes peligros con las vallas eléctricas, aquí hay bastante gente arriesgada, hay un señor que se quemó, está Mocho, que le decimos a Mocho, le cambiamos hasta el nombre. Los otros días también vino un carro de la Bicola, tenía un señor ahí montado, medio tocó y se prendió el señor, quedó quemadito. En varias oportunidades ha habido accidentes y nosotros pasamos constantemente haciendo talleres, diciéndoles cómo deben comportarse, pero es que es muy difícil que no existan accidentes porque aquí no están bajo unas redes y esas redes son redes de alta tensión y esas redes si tú haces debajo de esa red alguna maniobra puedes producir un arco que puede producir el accidente. Pero esto, desafortunadamente, no es lo único que les hace ser una de las zonas que más dolores de cabeza le da a la ciudad, según el alcalde local. El hecho de que todavía está representada como invasión impide que la comunidad sea reconocida y asistida dentro de los planes de las entidades del gobierno. Aquí, desde la alcaldía, tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos programas y nosotros a Villacorelca vamos a Nelson Mandela. Haciendo averiguaciones, llegamos a Planeación Distrital. En esta entidad nos ubicaron el barrio a través del programa Midas 2. Además de ubicarnos geográficamente, debería arrojar información de Villacorelca. Sin embargo, está reconocido únicamente como sector. Conversando con la doctora Merly Cerrato, nos confirmó que de Villacorelca, esta entidad conoce el nombre. No se tienen planes y nunca se ha incluido dentro de los programas que desarrollan. Que se haga una intervención no, incluso, por eso te decía, los planes parciales que hoy están dentro del POT para hacer condicionamientos sobre ciertas áreas del territorio son
el de Mamonal, que comprende Policarpa, Puerta de Hierro y Arruparato, Cerro de la Popa, el R4, que es Rafael Núñez. Esos son los planes parciales que tiene el POT delimitado para la ciudad. Sobre esa zona se ha hecho un test y está haciendo intervención porque el POT te lo dice, está condicionado. Villa Coreca fue una invasión que nace después de Nelson Mandela. Esa es una zona que nunca se ha intervenido. A diferencia del Pozón, que es histórica, donde se han hecho una serie de intervenciones o de tipo urbanístico, allá eso no se ha realizado. Sí es una zona de alto riesgo, la cartografía te va a decir que es una zona de alto riesgo, por ahí pasan los gasoductos, pasan los oleoductos, o sea, eso no es mentira. Hay torres de alta tensión, yo conozco Villa Coreca, eso es lo que estoy hablando, pero no es una zona inundable, no es una zona en la que hoy en día haya un plan de mejoramiento para Villa Coreca. Resulta paradójico que a esta población se le señale como sector, mientras que todas las personas están cisbenizadas como habitantes del barrio Villa Corelca. Al igual, así lo registra el recibo de energía. Nos dimos la tarea de averiguar en el EPA qué procesos o iniciativas se estaban desarrollando en este lugar, pero la única respuesta que recibimos por parte de esta entidad fue que ellos no están autorizados para intervenir en esta zona, puesto que hacen parte de Turbaco, por lo cual solamente está encargada la entidad Cardique. Villa Coreca pertenece al distrito de Cartagena. De hecho, eso fue una maniobra de los políticos de turno, donde sacaron una ordenanza, después de la Asamblea Departamental, donde segregaron parte del territorio de Cartagena y se lo anexaron al municipio de Turbaco. Entre ellos, y nos dejaron, no digamos que lo peor, porque uno no puede decir que Villa Coreca es lo peor, pero sí nos dejaron a Villa Coreca. Sin embargo, ellos se quedaron con todas las empresas del centro industrial de Ternera. Las investigaciones en Cardique resultaron igual que en el EPA. No se tienen registros de Villa Coreca, solamente hay un estudio realizado por Solution for Tomorrow's World, proyecto que se hizo para estudiar la caracterización y evaluación de la calidad ambiental de los recursos de agua, aire y suelos del área de la influencia de la zona industrial de Mamonal. Para muchos es cómodo vivir ahí porque los lotes son espaciosos, a diferencia de las viviendas de interés social que les están ofreciendo. Aún no se ha encontrado una solución para este sector que sigue creciendo con el pasar de los años y para las entidades es un tema casi olvidado, que nadie quiere o sabe cómo resolver.